La economía es una ciencia dinámica y se mueve día a día. Todos los días cambian los escenarios y eso es lo que ha estado sucediendo en el mundo y en estos momentos de enfrentamiento, ese enfrentamiento que mantiene Rusia con Ucrania, los precios se van moviendo rápidamente. Se ha creado o se ha impulsado aún más los niveles inflacionarios y de eso vamos a hablar en este programa en el día de hoy. El impacto que han tenido los precios del petróleo y de los energéticos en la inflación. Inflación que venía ya desde el año 2021 y que se venía incrementando. Vamos a ver cómo esto nos ha afectado y cómo esto nos puede seguir afectando y cómo una república pequeña como la nuestra puede hacerle frente a esta situación. Soy Tito Olivo y como todos los días, de lunes a jueves, estoy con ustedes a las 9 de la noche en el otro enfoque con Darío Cuba. Nos vamos a ir a un corte, pero antes de ir a ese corte, yo quiero que ustedes nos sintonicen colocando cananga.tv en su buscador electrónico. Cualquiera que sea su buscador y cualquiera que sea su aparato inteligente que usted esté usando, usted va a colocar en él cananga.tv a las 9 de la noche hora de República Dominicana, 7 de la noche hora de México, 8 de la noche hora de Perú y así sucesivamente. Y ya sería de madrugada en España y en toda Europa. Por lo tanto, si usted no puede recibir nuestra señal a esa hora, pues usted lo que hace es que se registra en YouTube y busca el otro enfoque de Darío Cuba, le da a la campanita y va a estar recibiendo todas nuestras propuestas cada vez que nosotros las realicemos. Si esta es de su agrado, pues usted la comparte en su red de relacionados y le da a me gusta. Nos vamos a un corte y regresamos para analizar esta situación que está enfrentando la economía global. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Esteban Inver para invitarle todos los días de 5 a 6 de la tarde a que no se pierdan Deporte Total RD. Comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión, la televisión en tus manos.
Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. La situación es compleja y a situaciones complejas, soluciones complejas. Y esto nos plantea a nosotros buscar nuevas alternativas de producción, de ingresos, y es por eso que nosotros en el día de mañana a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, vamos a tener un Zoom de cómo generar ingresos en forma diferente a la que estamos haciendo a través de una plataforma digital para impulsar el turismo. Si usted le interesa esto, pues usted busca mi WhatsApp, que es 809-444-3334. 809-444-3334, 3 veces 4, 3 veces 3 y un 4, con el 809. Usted me escribe por ahí y dice que quiere participar. Es una nueva forma de generar ingresos de forma novedosa. Pero vamos a definir primero qué es la inflación, porque cada vez que entramos a los supermercados o vamos a cualquier lugar y compramos, vemos que los precios se han disparado. ¿Qué es la inflación y cómo se produce la inflación y cómo nos afecta la inflación, para entonces ver desde una óptica diferente cómo nosotros podemos hacerle frente a esta situación? Primero, la inflación no es más que el escalamiento de los precios en un periodo terminado con relación a otro periodo de tiempo terminado. ¿Cómo se calcula la inflación? Porque muchas veces vemos que la gente dice, pero es que me están diciendo que la inflación es un 7, un 8, pero yo siento que esa inflación es mucho más alta. Los bancos centrales de todo el mundo tienen lo que se llama el IPC, que es el índice de precio al consumidor. Eso son una serie de productos que entran dentro de lo que se llama la canasta básica, y eso ellos toman un año base que plantean que eso es 100% y ven más o menos el comportamiento de los precios en ese momento con relación a ese año base, y se toma esos índices de precios y ese comportamiento. Cuando decimos la inflación de enero con relación a diciembre del año pasado, nosotros vamos y buscamos a enero, el índice de precios de enero, los restamos del índice de precio de diciembre, lo dividimos entre el índice de precio de diciembre y lo multiplicamos por 100. Eso nos da una tasa.
Mientras la inflación está por debajo de 2 dígitos, se dice que son inflaciones controladas, pero cuando ya suben por encima de los 2 dígitos, ya comienza un proceso inflacionario que hay que tomar en cuenta. Y en la medida que eso va aumentando, se va diciendo que estamos en hiperinflación. Hay otro tema que es para medir la inflación, que es lo que llamamos inflación subyacente, y muchas veces la gente cuando le dicen la inflación subyacente, porque los economistas tenemos varias palabras para dirigirnos a un escenario en diferentes formas. La inflación subyacente está en un 3% o en un 2 puntos y pico, pero ya se ha hablado que la inflación está, por ejemplo, en Estados Unidos, que cerró 7.9%, y tú me dices, pero la inflación subyacente, ¿y cómo va a ser? Si me estaban hablando que estaba en 7.9%. La inflación subyacente es aquella inflación que no toma en cuenta la variación en los precios de los energéticos, ni tampoco de los productos del campo recién traídos. O sea, no se toma esos precios de los productos del campo que no han sido procesados, o sea, el plátano bruto, la yautía, la papa sin procesar. Entonces ahí se habla de inflación subyacente, y por eso, como no está medido en términos de la energía, que es un componente alto, entonces vemos cómo varía ese precio con relación a la inflación cuando entra la energía. Entonces aquí, después de definido esto, nos planteamos que nosotros somos un país importador neto de energía, y cuando los precios de la energía comienzan a dispararse, pues esto nos crea serio problema a nuestra economía. Nosotros comenzamos a tener fuertes déficits en balanza comercial dentro de la balanza de pago, que se va a reflejar también el déficit en la balanza de cuenta corriente, o en la balanza primero de bienes y servicios, cuando les restemos a los servicios que nosotros lo tenemos positivo, principalmente en que tiene que ver con la remesa de los dominicanos. Nosotros recibimos más remesa de la que nosotros enviamos fuera del país a otras naciones, pero también el turismo como servicio. Nosotros recibimos mayor cantidad de turistas que la que los dominicanos hacemos fuera de nuestro territorio. Entonces eso en la balanza de bienes y servicios, cuando un componente tan importante como lo es la energía está barata, eso no permite saldo positivo. Algunos saldos, aunque muy poco, no permite saldo positivo. Ahora, cuando los precios del petróleo se disparan a los niveles que está hoy, ojalá que el Control Master me ponga el precio del petróleo en el día de hoy. Vamos a ver. Miren, ahí ustedes lo tienen. Se movió un poco a la baja después de haber subido. Ayer estuvo en $109 el Brent, hoy está a 114,96, 115. Esta mañana amaneció rondando los $120, y el WTI, que es una mezcla de petróleo del Golfo, que se fija en una cesta, lo que se llama una cesta del Golfo en Texas, Estados Unidos, y donde se fijan los precios de los combustibles para la República Dominicana. Yo siempre he dicho que no es saludable poner los precios del petróleo, porque nosotros lo que tenemos es una separadora de combustible, no una refinería. El petróleo crudo tiene 100 y pico de sus derivados, y de este solamente se pueden traer 5 subderivados. Entonces,
es más saludable que se fijen los precios a partir de la compra de los productos, a cómo se está comprando, y que esa factura, al ser aquí, sea verificada y que se le fije el precio por la factura, no por determinados precios que se tengan en el mercado internacional. Ahora, ¿qué pasa? Al ser nosotros importadores netos de energía, que cuando pasa esto, nosotros entramos en una situación crónica en la balanza comercial dentro de la balanza de pago. Pero en la balanza de bienes y servicios es difícil que podamos tener saldo positivo, y mucho menos en la balanza comercial en términos real. Entonces, para nosotros poder suplir esa necesidad, mantener ese equilibrio, porque la balanza de pago, que es una serie de saldos que se dan al interior de la balanza de pago, está la de cuenta corriente, está la de servicio, está la de capital, tenemos que ir a endeudarnos. Ahora, a partir del año 2000, nuestra tendencia al endeudamiento ha sido creciente. Y este momento de esta crisis, a nosotros los dominicanos, nos agarra con altos niveles de endeudamiento. Entonces, habría que ver si nosotros seguimos siendo un lugar excelente para la deuda, o nos rebajan, nos rebajan de categoría. O sea, en vez de ser AAA o BBB, pues nos mandan a CCC, y esto nos incrementa el tipo de interés que nosotros tenemos que pagar. Pero además de eso, también hay una situación, y es que Estados Unidos, para hacerle frente a la inflación interna que está viviendo, también ha subido los tipos de interés. O sea, en 25 puntos, y se plantea la subida de 6 a 7 puntos para tratar de moderar la economía, que está siendo moderada por la inflación que está recibiendo por el incremento de los combustibles. Ahora, ¿qué puede pasar ante esta situación? Esto puede llevar a la economía a una crisis de deuda, incrementar aún más la deuda. La deuda está en 300 billones de dólares, 300 billones de dólares, pero también nos puede llevar a una crisis de lo que se conoce como estanflación. O sea, nosotros estamos en una crisis de deuda, y no fue verdad que esa crisis de deuda se hizo para enfrentar el coronavirus. Parte de la deuda que tenemos, el mundo entero, cuando yo digo la deuda global de 300 billones, yo hablo de la deuda de los diferentes estados que existen en el mundo, que ahí están, además del gobierno central, están los gobiernos locales, los congresos y todo, pero también están las personas, la familia, están también las empresas, todas las instituciones que hay, y jamás el mundo había visto niveles de deuda tan grandes. Por ejemplo, de todas las deudas que tiene Estados Unidos, llegó a 30 billones de dólares la deuda. El techo de la deuda ha llegado a 30 billones de dólares. 30 billones, donde una gran parte se produjo el año pasado de eso. Pero ellos emitieron una cantidad de dinero, el 20% de las emisiones monetarias que ha hecho Estados Unidos en toda su historia, la hicieron el año pasado, el 20% de esas emisiones monetarias. Y
¿Cómo se genera la inflación? La inflación, cuando yo era estudiante de economía en los 70, se hablaba de que la inflación se producía cuando tú emitías una masa monetaria mayor que el nivel de productividad. O sea, porque la inflación está muy vinculada a la productividad interna. Cuando tú, una masa monetaria, tú la incrementabas y esa masa monetaria era mayor que la productividad que tú tenías, eso te generaba inflación. ¿Por qué? Porque generaba escasez de productos, porque todo peso trae como consecuencia una demanda de bienes y servicios. Cualquier peso, dólar, viene. Entonces, como no hay un respaldo productivo de eso, hay que ir al mercado internacional a comprar, porque lo están demandando, hay escasez, están demandando el producto, hay que ir. Y esos pesos salen a comprar dólar, euro, lo que sea, para traer el producto. Cuando escasean los pesos, entonces la tasa de cambio se dispara y eso tiene que ver con los niveles de inflación. Eso era lo que se nos planteaba a nosotros en esa época. Todavía estaba en cierne, aunque estábamos viviendo los niveles de esta inflación que se dieron entre el 70 y 79, que no es más que un estancamiento económico con inflación. Yo siempre he hablado que cuando Keynes analizó el problema de la crisis económica y que hablaba de la productividad marginal del capital, que no es más que la productividad que tiene cada peso invertido cuando tú has desarrollado esa inversión en áreas de tecnología que permiten un incremento de tu beneficio por cada peso invertido, y que el retornar ese peso, cuando te retorna esa tasa interna de retorno, cuando tú buscas el valor actual neto, o sea que tú transfieres ese peso hoy a lo que valía la inversión que tú hiciste anteriormente, y cuando tú ves eso, cuando tú le quitas esa inflación, entonces tú vas a tener una tasa interna de retorno y tú vas a tener un retorno mayor a lo que tú tenías. Ahora, hablábamos que eso generaba crisis y que ese análisis que había llegado Keynes, llamar en la crítica a la economía política de Adam Smith y David Ricardo, lo había analizado y hablaba de la elevación de la composición orgánica del capital. ¿Por qué? Y hablaba de cómo la elevación de la composición orgánica del capital producía crisis. Y era ahí donde él decía que en la economía se daba una forma disruptiva, o sea, de enfrentamiento, de confrontación, y que el capital llevaba adentro la misma forma de autodestruirse, porque por un lado necesitaba la tecnología para ser más productivo, pero por el otro lado esa tecnología sacaba mano de obra, reducía, y ahí viene el ludismo. Ludismo no era más que los obreros enfrentados a las máquinas, o sea, trataban de destruir las máquinas porque veían las máquinas como su enemigo. En el siglo XIX, siglo XIX, ya a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, veían las máquinas como sus enemigas. Entonces Marx analiza de que la elevación de esa composición orgánica del capital creaba problemas, porque por un lado incrementaba la productividad. Por lo tanto, al incrementar la productividad, el stock de almacén era mayor. Y esto no lo hacía un solo capitalista, sino que todos los capitalistas, cuando veían que uno incrementaba su productividad, ellos hacían nuevas inversiones en tecnología y todos comenzaban a invertir en tecnología. Esto
hacía que ellos se endeudaran, ya bien sea con los mismos inversionistas o con la banca. Entonces, sus costos fijos van a incrementar porque tú tienes un costo de pago por la inversión que tú has hecho. O sea, tú tienes unos costos fijos mensualmente que tienes que ir descontando hasta que tú pagues esa máquina. Entonces, era ahí donde él hablaba que ese trabajo muerto, que era el de la fábrica, iba lastrando, aunque le daba mayor productividad, era la contradicción que se daba, pero lo iba lastrando. Pero además, al tú sacar, y eso después lo analiza Keynes, al tú sacar una gran cantidad de mano de obra, te cae el consumo. Y Keynes decía, cae la demanda efectiva cuando tú elevas la productividad marginal del capital, o sea, porque tú sacas mano de obra. Entonces, cuando cae la demanda efectiva, entonces el Estado debe incrementar el gasto público. Y cuando el Estado incrementa ese gasto público, está absorbiendo mano de obra y está incrementando la demanda en el sector que más consume. ¿Y por qué? Porque él habló de que en la economía se daba una propensión marginal al ahorrar y una propensión marginal al consumir. Él decía que una persona de bajos ingresos, todo lo que le ingresa lo consume, y una persona de altos ingresos, su propensión marginal es al ahorro, porque de cada peso que le ingresa, la mayor parte lo ahorra. Y para que ustedes entiendan esto, una persona que gana 10,000 pesos, salario mínimo, pues tiene un desahorro, consume todo lo que le ingresa y tiene que coger prestado para seguir consumiendo. Por eso los impuestos al consumo son impuestos que generan desigualdades sociales muy amplias, porque tú estás penalizando al que menos tiene y estás premiando al que más tiene. Por eso él decía que el impuesto adecuado era el impuesto sobre los beneficios para gravar los beneficios del que más tiene. Entonces, él decía en esa cuestión de que una persona que le ingresa 1 millón o 2 millones, pues va a guardar más del 90% de sus ingresos y va a gastar menos del 10%, porque si a ti te ingresan 2 millones de pesos, tú estás recibiendo 200,000 pesos y tú no es verdad que vas a gastar mensualmente 200,000 pesos en tu familia, en tu casa, a menos que no los haga votar por ahí, porque se sobreentiende que ya una persona que tiene ingresos sobre los 2 millones de pesos, ¿verdad?, ya tiene una vivienda fija que la ha pagado y todo. Entonces, sus costos, sus gastos son mucho más bajos que los gastos de la otra persona. Entonces, él planteaba que al Estado hacer obra de infraestructura iba a absorber gran parte de esa mano de obra ociosa, ejército industrial de reserva, como lo llamaba Marx, y esto iba a romper el estancamiento económico. Entonces, se iba a incrementar la demanda, se iba a ir a pleno empleo, y cuando tú pasas de pleno empleo, que comenzaba a subir el problema de la inflación, como para Keynes la inflación y la estanflación, la deflación se daban separados, entonces Keynes planteaba que ahí había que subir la tasa de interés bancaria. ¿Para qué? Para moderar la demanda, para encarecer el crédito. El Estado debía reducir
el gasto público. ¿Para qué? Para reducir la demanda. Y todo esto iba a incidir porque la familia, el crédito le iba a ser más caro y se iba a moderar la demanda. Entonces, vemos que hoy eso no es tan así. O sea, eso hoy no es tan así. ¿Por qué? Porque en ese momento los precios de la energía estaban muy estables y no incidían, no había esa variación de un tiempo a otro por ningún conflicto o cualquier cosa que sucediera. No variaban estos precios y eso no incidía en el precio del producto. Pero hoy hemos visto, después de la guerra del Yom Kippur y la guerra de Irak e Irán, también con la misma guerra del Golfo, aunque fue momentáneamente, nosotros vivimos aquí momentos de desabastecimiento, pero hago esa reseña de esas dos primeras crisis del petróleo que se vivió en el año 1973 y en el año 1979 para que vean qué fue lo que produjo en la economía. Para ese momento comienza a hablarse de estanflación, estancamiento económico con inflación. Para que ustedes entiendan lo que es el estancamiento económico, todos hemos oído hablar que el Producto Bruto Interno, que no es más que la producción de bienes y servicios al interior de la economía, ha venido creciendo. Que descreció en el 2020, cuando todas las economías se cerraron, y que la única que pudo crecer moderadamente fue la China, debido a que China se ha convertido en la fábrica del mundo, la maquila del mundo. Ahora, con eso que hemos estado hablando, es la producción de bienes y servicios al interior de la economía medidos en términos monetarios. Por eso se habla del Producto Bruto Interno, y para ver ese crecimiento se divide entre esos índices de precios para tener un producto en términos reales que pueda ser comparado con el anterior, porque muchas veces los niveles inflacionarios, cuando tenemos altos niveles inflacionarios como ahora, y valoramos esos bienes y servicios y los comparamos con el año anterior, sin haber deflactado, sin haber rebajado los niveles de inflación que habían anteriormente, pues nos va a dar que el producto creció muchísimo, muchísimo creció. Entonces, cuando analizamos eso, podemos ver el crecimiento del producto. Cuando una economía está en auge, se dice que viene un crecimiento constante del Producto Bruto Interno. Cuando esa economía, el producto, comienza a disminuir su crecimiento, se dice que está en un descenso del crecimiento del Producto Bruto Interno. Y hay que tomar medidas para ver si sigue creciendo. ¿Por qué? Porque ese crecimiento es lo que nos genera a nosotros trabajo, bienestar y todo, porque hay una mayor demanda de bienes y servicios. Y entonces, cuando se compara al mismo nivel del año anterior, descontando los niveles inflacionarios, entonces decimos que hay un estancamiento. Y entonces ahí es que se mide ese estancamiento con la inflación. Cuando hay estancamiento con inflación, entonces la situación es dura, pero es más dura cuando ese producto cae a negativo, que se va a depresión y hay inflación. Entonces ahí todavía la situación
es mucho más duro. Entonces, esto lo vivimos en la década de los 70 y lo vivimos también en parte de la década de los 80, que se conoce como la década perdida. Y eso trajo fuertes ajustes con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Y ahí se moderó, porque esto no se da por el lado, esta inflación no se da por el lado de la demanda como lo cuadraba Keynes, analizando la economía por el lado de la demanda. Se da por el lado de la oferta. Entonces, los neoliberales trataron de resolver, como hemos explicado, por el lado de la oferta, reduciendo los niveles, los costes de las empresas, mudando esas empresas hacia las naciones de menor nivel de desarrollo, donde los salarios son mucho más bajos, eliminando todos los impuestos que esas empresas pagaban al fisco, eliminando los impuestos y transfiriendo esos impuestos al producto final, eliminando los déficits fiscales, reduciendo los déficits fiscales, planteando hacer el Estado más pequeño, eliminando las empresas del Estado y pasándoselas al sector privado. Esa empresa, desde la óptica de que el sector privado es mucho más eficiente, cosa que en la práctica ha resultado que no es así. Aquí tenemos el caso, porque muchas veces se habla de que en el gobierno de Leonel Fernández, de que no, todos los gobiernos desde que se aplicó el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que terminó siendo un acuerdo de facilidad ampliada que lo llevó a cabo el gobierno de Salvador Jorge Blanco en nuestro país. Y yo traté de comunicarme con Sputnik y escribirle, pero en estos días, en el momento que estaba Sputnik, estuvo fuera, y traté de comunicarme, eso fue en febrero, porque el 27 de febrero hablaba del Caracazo como la primera explosión social en el modelo neoliberal. Y la primera explosión social que se da en la aplicación del neoliberalismo se lleva a cabo en República Dominicana el 24 de abril del año 1984. 5 años más tarde, el 27 de febrero, en Caracas se produce el Caracazo. A partir de ahí comenzaron una serie de movimientos sociales en toda parte del mundo en contra de esos ajustes. Y decía que no solamente ha sido un gobierno que ha ido en un proceso de aplicación de privatización y de pasar esos activos que tenía el Estado dominicano o que tienen los estados, pasárselo al sector privado. Ahí está la CDA. Balaguer llega, critica en el año 1984 todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va y se hace de las elecciones, Salvador Jorge Blanco le entrega el poder, aunque Jacobo hubieron unos votos del PRI que no se lo quisieron contar porque estaban doble marcados, estaban marcados en el PRD y en el PRI iba aliado al PRD. Lo único que había que hacer en ese momento era contar, en vez de contar 2 votos, contar 1 voto. Y si le contaban esos 40.000 votos que fueron anulados porque estaban en el PRD y en el PRI le ganaba las elecciones a Balaguer. Pero Salvador Jorge Blanco entendió que para él era mucho más fácil lidiar con Balaguer, no sabía en qué se estaba metiendo, que lidiar con
Jacobo Magluta, y le entregó a Balaguer con unas palabras que decía: las lágrimas, buscando a Baker, las lágrimas son del agua y van al mar, las palabras son del aire y van al viento, y dijo que no, que había perdido. Eso trajo una serie de movimientos en torno a la Junta Central, hubo muertos, hubo de todo, pero Balaguer entra y quiebra la CDA. ¿Y cómo quiebra Balaguer la CDA? No paga la deuda, cierra, y eso era para abrir las puertas a empresas norteamericanas para que hicieran la ruta, la mejor ruta que tenía la CDA, y con un público cautivo que era New York, Santo Domingo, y la segunda, Puerto Rico, Santo Domingo. La República Dominicana, la ciudad más importante después de la capital, Santo Domingo, donde más gente hay, ciudadanos dominicanos reunidos, es la ciudad de New York. Y por lo tanto, los viajes de Estados Unidos hacia República Dominicana pues son frecuentes. Entonces, en ese momento se necesitaba de esa línea bandera, mantenerla a flote. Él la estranguló, ya venía por situaciones difíciles. Estrangularla no necesariamente es tampoco cerrarle la llave. Él le cerró la llave y se le aumenta la nómina, y eso hizo que los aviones que estaban ahí, que tampoco se pagaban internacionalmente, si volaban lo podían confiscar, lo dejaron en los hangares, y eso se deterioró ahí en los hangares, y eso ocupó líneas banderas de capital norteamericana, ocuparon el espacio que había dejado Dominicana de Aviación. Pero lo mismo sucedió con el CEA. Con el CEA y con el CEA y Corde se hizo exactamente igual. Se ampliaron las nóminas de empleados, se les restringió los ingresos, y ellos se les sacaba, se les sangraba. Por ejemplo, a Molino iban y le sacaban dinero, que un monopolio en la producción de harina. De muchos funcionarios del gobierno de Balaguer pasaron a tener pequeños molinos que salieron de molinos dominicanos. Ellos comenzaron, tenían los contactos, y la 3C, como se dice, Corde, que estaban las empresas de Corde, todas las quebraron, y las empresas de, Cemento Dominicano, Cemento Colón, también lo quebraron. Era el buque insignia de la fábrica de cemento en la República Dominicana. Ahí entró Cemex y se le abrió la puerta. Entonces se fueron quebrando esas empresas. Y ya Lionel lo que hace es la ley de inversión, o sea, de capitalización de las empresas públicas, que no es más que una ley para la privatización del sector eléctrico y de las empresas que quedaban con el Estado. En esto se plantea que el Estado estaba destinando 200 millones de pesos de la época, que es mucho más de 200 millones de pesos de hoy. Para esa época eran alrededor, era el 16 por 1 que estaba, eran como 17, 18 millones de dólares, que 17 o 18 millones de dólares son mucho más hoy que los 17 o 18 millones de dólares de la época. Pero nunca van a llegar a la cantidad que se está utilizando para subvencionar al capital que entró. Entonces se planteó que ese dinero que estaba utilizando el Estado para financiar la CDE había que ir a una privatización del sector eléctrico para que con esos socios incrementar la productividad del sector eléctrico
y con esa productividad eliminar los apagones que habían. Eliminar los apagones, y que se planteaba, ahí se creó la ley de energía, que cuando se dieran apagones se le iba a pagar a las personas que recibieran esos apagones. Y se vendió eso como la panacea para resolver el problema eléctrico en la República Dominicana. Se dividió en distribuidora, generadora, distribuidora y comercializadora, en 3 áreas privadas. Una de las empresas que participó fue Unión Fenosa y tomó parte. El Estado comenzó, se hicieron acuerdos, como el Acuerdo de Madrid, que se hizo posteriormente después, que genera un problema, una situación muy complicada. Ustedes están viendo hoy en Europa que en España están planteando que se elimine, que la última que entre sea la que fije los precios. ¿Y qué era lo que se planteaba? Que aquella empresa que tuvieran costes más elevados eran las que iban a fijar los precios, porque eso supuestamente iba a obligar al capitalista, viendo la rentabilidad que tenía, a buscar mayores niveles de eficiencia. Y lo que no sabía era que en un mercado monopólico o oligopólico, para hablarlo desde el punto de vista económico global, no desde el punto de vista marxista, porque Marx hablaba solamente de monopolio y lo planteaba todo monopolio, ellos se ponían de acuerdo, y cuando no había esa producción suficiente, sacaban una de las plantas eficientes, mayor demanda, y había que introducir una de las plantas con mayor nivel de consumo, estas que utilizan Bunker C, en el momento que se disparan los precios, y eso elevaba los costes. Entonces todas las plantas había que pagarle por la última que entró, no por el coste que ellas tenían en su generación. Y es por eso que ustedes veían que la Cogentry, que fue una planta que entró aquí en el 2000, que la trajo como representante César Sánchez, que era el representante de la Cogentry, y que Radamés Segura firmó el acuerdo, y cuando César entra a la CDE, Segura pasa a ser el representante de la Cogentry, y César pasa a jugar el papel que jugó Segura. A la Cogentry había que pagarle para que estuviera la planta apagada, y se le pagó más de 2 o 3 veces el valor de esa planta solamente para mantenerla apagada, porque no se podía encender, porque afectaba los precios de toda la generadora que estaban. Entonces subía los precios y era más barato pagarle. Esos subsidios que se le fue dando y que se le entregó a las empresas privadas fueron mucho más grandes que los subsidios que el Estado le estaba dando a la CDE. Subsidios que llegaron hasta los $1.000 millones y que hoy andan entre 700 1.000 millones también, y que esto se va a disparar con los precios del petróleo a como lo estamos comprando. Entonces, ya para redondear, quiero decirle que además de la improductividad, cuando caen los niveles de productivos, tenemos que afecta la inflación también por el lado de la oferta, el problema de la energía, y eso nos crea
altos costes que vamos a ver cómo debemos de resolverlo. Y es ahí donde la República Dominicana tiene que hacer esfuerzos ingentes por desarrollar el mercado de energías renovables o energías alternativas, porque ese mercado nos puede dar una estabilidad en precio, ser más competitivo y nos genera mucho encadenamiento positivo, muchas externalidades positivas. Primero, la reducción de los gases de efectos invernaderos. Nosotros en la República Dominicana somos el 10º, estamos en algunos momentos en el 10º, otros en el 11º lugar, pero estamos dentro de los primeros 10 países más afectados por el cambio climático y compartimos la isla con uno que esté en peores condiciones que nosotros. Por lo tanto, es lo primero. Lo segundo, nosotros vivimos del turismo. Nosotros no somos competitivos, no hemos desarrollado inversiones competitivas, ni el Estado se ha ocupado históricamente en que se promueva la competitividad productiva en la República Dominicana. Por lo tanto, dependemos del turismo y debemos resolver el problema de las basuras y el problema de las algas del sargazo que impactan negativamente el primer polo turístico. Entonces, si nosotros utilizamos las basuras para producir energía y a producir abono orgánico, nosotros reducimos nuestra factura petrolera. Pero si utilizamos las algas del sargazo, también las reducimos. Pero además tenemos un impacto visual mejor. Cuando tú sales por la calle, nosotros tenemos otros competidores, tú ves la calle que están llenas de funda negra o volteada y de basura, y eso nos resta competitividad. Y hay que ver, como hablábamos ayer, de que Marx hablaba de trabajo productivo y de trabajo improductivo, y que ese también se generaba en el Estado, porque el Estado necesita de impuestos para seguir operando y hace inviable el sector privado en el momento que le pone grandes impuestos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero que este haya sido de su agrado, y si ha sido de su agrado, espero que usted lo comparta en todas sus redes de relacionados, y mañana a las 9 de la noche usted busca mi número de teléfono por WhatsApp, usted me escribe, es 809-444-3334. Anótelo y usted me escribe que quiere participar en esa reunión de negocios que vamos a hacer por Zoom. Muchas gracias y hasta mañana, que vamos a tener una nueva propuesta en el otro enfoque de Darío Cuba. Soy Tito Olivo y espero estar con ustedes mañana a la misma hora por este mismo canal.